Muy buenos días, bienvenido a Semillas de Amor, en este su canal Alimento para mi Espíritu. Hoy hemos traído un tema que hemos titulado Nos mantendrá firmes hasta el fin. Nosotros como creyentes, eh, quizá ya perdimos la cuenta del número de veces que nosotros hemos escuchado predicaciones, enseñanzas, que hemos leído versículos en la Biblia, que hemos de pronto asistido a conciertos, a eventos de mucha gente. Y dentro de ese sinnúmero de predicaciones y de enseñanzas que nosotros escuchamos, nosotros normalmente escuchamos dos o tres cosas que nos preocupan y que nos hacen pensar en nuestra capacidad de cumplir lo que Dios pide que nosotros hagamos. Una de esas cosas es que nosotros, dice la palabra, debemos buscar la santidad. Y nos cuesta trabajo pensar en ese tema. También nos dice la palabra y las predicaciones nos enseñan frecuentemente que debemos, junto con la santidad, buscar la perfección. Y después de esas tareas, una vez firmes en Cristo, también nos dice la palabra que nosotros debemos evangelizar, que nosotros tenemos una tarea, una asignación, un propósito. Y creo que a usted como yo nos hemos preguntado o nos preguntamos en principio cuando recién nos convertimos, ¿con qué capacidades nosotros íbamos a ser santos, nosotros íbamos a ser perfectos o nosotros íbamos a tener la capacidad de hacer la tarea que a través de un ministerio, de un liderazgo, de un servicio, Dios nos asignaba a nosotros para cumplir? Si nosotros veníamos del mundo acostumbrados a vivir y a hacer de acuerdo al mundo y como el mundo lo determinaba, nosotros estábamos como pez en el agua en el mundo. Ahora nos sacaron de esa agua y nos ponen en otro ambiente y nos piden que seamos santos, que seamos perfectos y que hagamos una tarea, un trabajo o una asignación. Entonces, busqué en la palabra la respuesta, y esa fue la respuesta que Dios me dio hace algún tiempo cuando yo estaba en esos principios y en esas dudas que normalmente nos asaltan cuando recién llegamos a los pies de Cristo. Y encontré la respuesta en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 5. Dice la palabra del Señor: unidos a Cristo, y estoy leyendo la nueva versión internacional, unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Esto es trascendente, es supremamente importante. Nosotros tenemos que entender que la fuente de todo lo bueno es Cristo Jesús. Que nosotros, dice la palabra, unidos a Cristo, o sea, la única condición necesaria para que nosotros seamos capaces de cumplir lo que el mismo Dios nos pide, santidad, perfección y la tarea, es que estemos unidos a Cristo. Por eso dice la palabra, unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. La palabra me está diciendo que no importa su nivel académico, que no importa sus estudios, que no importa sus capacitaciones en el mundo, que unido a Cristo, el Espíritu Santo de Dios lo va a llenar de capacidad de hablar, capacidad de ser elocuente, capacidad de pararse en público a hablar, capacidad de transmitir enseñanzas a las demás personas. Pero también nos está diciendo que nos llena de conocimiento. No es que usted lo sepa todo, sino que Dios a través del Espíritu Santo le da la capacidad de entender las cosas que se presentan ante usted y le da un entendimiento superior. Pero no solamente eso, sino que la palabra también nos dice en el versículo 7, de modo que nada les falta, ningún don espiritual, mientras esperan con ansias que se manifieste en nuestro Señor Jesucristo. Lo que me está diciendo la palabra es que no solamente me da capacidad para hablar, sino que me da capacidad de entendimiento y en el conocimiento. Pero también me dice que en mí están puestos todos los dones espirituales que yo necesito para ejercer esas tres cosas de las que hablábamos.
buscar la santidad, buscar la perfección y ejecutar la tarea o el propósito asignado a usted. Entonces, Cristo en su bondad nos alimenta del conocimiento, nos alimenta de la palabra, nos alimenta de la elocuencia. La palabra que usa el versículo anterior es nos enriquece con palabra, con conocimiento. También nos enriquece a través del Espíritu Santo con todos los dones espirituales que nosotros necesitemos. Cada uno de manera particular, el Espíritu Santo le da los dones que necesita, porque Él sabe cuál es la asignación, cuál es el propósito, cuál es la tarea correspondiente que esa persona va a ejecutar. Entonces, tenemos que tener paz, tenemos que tener tranquilidad, tenemos que tener confianza. La tarea que Dios nos coloca a cumplir a través de un ministerio, de un liderazgo o de un servicio, esa tarea está diseñada para nosotros porque nosotros ya fuimos preparados en el Espíritu Santo en todo lo que nosotros necesitáramos para ejecutar esa tarea. También hemos sido capacitados para buscar nuestra santidad y para alcanzarlo. También hemos sido capacitados para buscar la perfección y alcanzarla. Quizás no en esta tierra, pero sí llegaremos en el momento de la glorificación donde todo concluirá y daremos por terminada la tarea que teníamos que realizar en este mundo. Pero también la palabra me dice en el versículo 8, dice, Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Cuando la palabra me dice que Él me mantendrá firme para que yo no renuncie, para que el enemigo no me engañe y ponga pensamientos de impotencia, de incapacidad, y yo diga a través de esa influencia, es que no puedo. O que yo diga a través de esa influencia, esa tarea es muy grande. O que yo diga, ser perfecto es imposible. Alcanzar la perfección para mí es imposible. Alcanzar la santidad en este cuerpo pecaminoso es imposible. Pero la palabra me está diciendo, en una promesa hermosísima, me está diciendo que Él me mantendrá firme hasta el fin. Que esa palabra, que ese conocimiento, que esos dones espirituales son las herramientas para que yo sea capaz de alcanzar esos propósitos de formación y de ser en mi vida. Pero que el Espíritu Santo también me acompaña, que Jesucristo mientras haga la tarea también me acompaña. Él me ayuda hasta el final para estar firme. Pero adicionalmente nos recuerda que nosotros, que esa ayuda para mantenernos firmes es para que nosotros seamos irreprochables el día que venga Cristo Jesús por su iglesia. ¿Qué quiere decir irreprochables? Que hemos sido capaces de mantenernos en la lucha en búsqueda de nuestra santidad. Que no hay cosas que nos señalen o que le permitan al enemigo tener autoridad sobre nosotros. Que le permita al enemigo tener alguna influencia hacia nosotros. Ser irreprochables no es que usted no peque. Ser irreprochables es que usted se enfoque en una lucha diaria y permanente por dejar de pecar. Y si cae, entonces usted le pide perdón y se arrepiente y le pide perdón al Señor. Y lucha todos los días. Ser irreprochable es que haya constancia de su entrega en esa lucha para ser santo. Quizás es la palabra más difícil que nosotros tenemos que asumir cuando somos cristianos, que seamos llamados santos, que seamos llamados a que no haya nada que se nos pueda recriminar, nada por lo cual se nos tenga que llamar la atención. No quiere decir que usted se convierte en un ser que levita porque su santidad es como la de Dios. No, lo importante en este proceso, y quiero que lo entienda, es su lucha, es su entrega, es la fuerza, el amor, la intensidad con que usted participa de esa lucha. Dios nos llena de todas las capacidades, nos llena del conocimiento, nos llena de los dones. Él nos ayuda a estar firmes, pero efectivamente la tarea la tenemos que hacer nosotros. Somos llamados a ser santos, a ser perfectos y a cumplir un propósito. Viva este día en el convencimiento de que Cristo Jesús, el Espíritu Santo y Dios lo acompaña y lo ha empoderado de todas las herramientas necesarias para cumplir estos propósitos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.